Estimados amigos de Vivencias TV, qué gusto que nos permitan llegar hasta sus hogares a través de este programa hoy muy especial, en vista que el doctor Fernando Urquizú nos acompaña en esta ocasión y nos ha abierto las puertas de su casa para poder platicar acerca de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, precisamente en este tricentenario en el cual se conmemora el nombramiento de patrón jurado contra pestes y calamidades. Así es que, Fernando, gran amigo del programa desde hace 23 años, bienvenido ahora a Vivencias TV. Claro, para mí es mucho gusto estar nuevamente acá con todo el público que ustedes a través de los años han cultivado y que pues les agradezco tanto la oportunidad que nos han dado para dar a conocer las investigaciones especializadas que se hacen con motivo de todos estos elementos, parte importante del patrimonio tangible e intangible de nuestro pueblo, y que tratamos en este caso de Jesús de la Merced de plasmarlas en este documento que pues le mandé con antelación para su lectura y que podamos el día de hoy, y que está también a la disposición de todos ustedes en la página del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya cualquier situación o ampliación que tengamos de lo que hoy vamos a hablar o a discutir, lo pueden hablar a través de las redes sociales y con mucho gusto podemos orientar pues todo este tipo de conocimientos y todo este tipo de vivencias que también se dan en torno de las imágenes. Porque recordemos que actualmente tenemos la ciencia, la conciencia, tenemos la realidad y lo que no es real, pero nosotros lo imaginamos que es real y por tanto se constituye en parte importante de nuestro patrimonio individual, de nuestro patrimonio colectivo, de nuestro patrimonio nacional y del patrimonio mundial. Entonces, en función de que comprendamos nosotros todos estos elementos que nos dan identidad a todas las personas, entonces vamos a ir deshojando este tema tan interesante de la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, sus imágenes que reproducen ese sentido milagroso, y ese sentido milagroso que se puntualiza en esta conmemoración que tienen actualmente, que va a ser o que le da vida y regenera la vivencia del pertenecer o el estar cerca de esta imagen como un elemento de carácter material que simboliza la lucha, en este caso de patronazgo contra las pestes y las calamidades públicas, que pues ya vamos a ir deshojando el tema aquí con Carol, pues después de la lectura de estas imágenes, ¿verdad? O de este libro que reproduce el quehacer de las imágenes religiosas y cómo estas reproducen el sentido de identidad y el sentido milagroso, mítico, mágico de la imagen principal, en este caso Jesús Nazareno de la Merced. Gracias, Fernando. Pues para dar inicio a esta plática, porque realmente es una charla, ¿verdad? Sí. Con nuestros amigos que pues nos ven desde sus casas a través de sus dispositivos. Empecemos con hacer una reseña histórica acerca del nombramiento de este patronazgo de Jesús de la Merced contra las pestes y calamidades. Claro, nosotros para comprender esta situación tenemos que entender algo, ¿no? Entender la constitución de lo que van a ser las cofradías, hermandades, porque también hay instituciones católicas que se dan de apoyo a la iglesia para reproducir el sistema de vida y el imaginario de vida guatemalteco. Entonces, para que nosotros entendamos esto, tenemos que comprender algo. Como hoy pensamos, ¿sí?, la realidad, y como hoy la vivimos, no es la misma que nosotros vivimos hace 50 años, cuando, por ejemplo, era otra situación sociopolítica de nuestro país, que estábamos viviendo un conflicto armado interno. Tampoco es la misma que vivieron, por ejemplo, la época de oro del liberalismo católico en Guatemala, ¿no? Que va a ser la época por excelencia de Manuel Estrada Cabrera,
del presidente Jorge Ubico Castañeda, que van a ser otra situación muy diferente que se van a vivir en las procesiones. Va a ser otra situación totalmente diferente la que se va a vivir así en esta retrospectiva que estamos haciendo, la que se va a vivir, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? En el choque liberal, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, quien declara extintas algunas órdenes religiosas, pero a la vez les pide a ellos mismos que lo acompañen y lo ayuden en ese proceso del cambio de lo que va a ser lo que él consideraba un país atrasado a lo que va a ser adelantado, naturalmente para la conveniencia de él como cabecilla de otro nuevo grupo de poder. Va a ser otra situación totalmente diferente, por ejemplo, la de Jesús de la Merced, como en este momento en el que es patrón, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas del país, lideradas ni más ni menos que por don Rafael Carrera Turcios, que es el primer presidente de Guatemala que la reorganiza o que la organiza como una república como nosotros la conocemos actualmente. Ahí estamos hablando de otra realidad totalmente diferente de la devoción, hasta incluso a Jesús de la Merced, y precisamente él va a vivir en estos barrios intermedios, ¿no? De Candelaria, La Merced, porque su casa pues queda en donde ahorita hay un conjunto de restaurantes muy conocido, ¿no? Entonces donde era su residencia, y entonces pues aquí nos damos cuenta más o menos cómo va a ser esta vivencia totalmente diferente de lo que vamos a llamar la Primera República Católica, que podríamos llamarla así, pero todo esto es sujeto de discusión. Pero ojo, esa es la última parte de la sociedad en la cual las imágenes milagrosas van a vivir ese sentido de patronazgo, cuando es arzobispo de Guatemala Francisco de Paula García Peláez. Él es la última persona, por ejemplo, que en concordato, podríamos decir, con el gobierno republicano o con el primer gobierno de la República, es decir, de Rafael Carrera, por ejemplo, va a decretar cuestiones importantes como las procesiones de las imágenes milagrosas para pedir, por ejemplo, que se termine una peste. Entonces él es el último arzobispo que va a tener ese tipo de consideraciones. ¿Por qué? Porque va a ser el último, digamos que va a ser formado dentro del régimen colonial, con un grado de desarrollo de la ciencia en la que no se tenía, por ejemplo, conocido, o que se sabía, pero no se ejecutaba deliberadamente. Por ejemplo, que por ejemplo ahorita tenemos las leyes y normativas, por ejemplo, para las procesiones, ¿no? Que tiene que haber un distanciamiento social, que solo pueden ir tantas personas, porque la ciencia ha probado de que es el permanecer en manada, el permanecer en conjunto, lo que hace que estos virus se reproduzcan de una manera más rápida. Entonces, en ese momento, aunque ya va a ser conocido, no va a ser ejecutado del todo porque no se tenía esa certeza plena, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos precisamente estas últimas grandes procesiones que se dan en Guatemala en función de fusión de Estado y gobierno, ¿no? Porque podemos pensar en que esta historia de este patronazgo, si la llevamos más atrás, a más lejana es la historia, digamos, por ejemplo, hay una erupción del volcán, ¿no? De fuego. Entonces se va a recurrir a que vamos a ir a sacar a la imagen, la vamos a poner frente al templo viendo el volcán en el atrio de la iglesia, o se va a llevar a la catedral y de ahí se va a poner a ver el volcán. Pero no pensemos también que Jesús de la Merced era la única imagen milagrosa, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, en la antigua Guatemala, o la única imagen milagrosa de la nueva Guatemala. ¿Cuál es la diferencia que tiene Jesús de la Merced de todo? Es que es la imagen más historiada y con más documentos a la mano que nosotros tenemos. Más documentada. Correcto, ya lo vamos a ir, ¿no? Y entonces, y como está más documentada, entonces, ¿por qué? Porque simplemente cuando fue el terremoto, por ejemplo, que destruye o semidestruye la ciudad de Santiago de Guatemala, el templo de la Merced era uno de los más nuevos y construidos con lo último de la tecnología asísmica. Entonces eso permite el resguardo de sus documentos. Y entonces, en la medida en que se resguardan esos documentos, no así, por ejemplo, el templo de Santo Domingo, que ya llevaba más de 200 años y era una iglesia extremadamente vieja, aunque muy bien mantenida, pero cuando cae
destruye, digamos, gran parte del patrimonio, ya no digamos los papeles, cuánto tiempo los archivos. Exacto, quedaron a la intemperie. Todos estos elementos de juicio son los que tenemos que tener en cuenta, y entonces nos permite tener este modelo perfecto de Jesús de la Merced, no solo la imagen, no solo los templos, sino que también la documentación. Y entonces, y por supuesto que ha sido de los más historiados, el mismo Francisco de Paula García Peláez, que es este arzobispo que estamos en mediados del siglo XIX, también nos relata, ¿verdad?, que es una imagen de mucho valor, etcétera, etcétera. En el mismo sentido, ya como historiador, ¿no?, o como una persona que hace una memoria histórica. También, por supuesto, hay otros historiadores, especialmente liberales, que hacen ver a esto como un fanatismo de Rafael Carrera, por ejemplo, el que antes de ir pues se reciban ciertas bendiciones en la iglesia, etcétera, etcétera, pero es parte de un imaginario, y nadie de nosotros puede juzgar las realidades ajenas. Eso es una cuestión que es muy importante, porque acá tenemos que ver lo que es un documento, lo que es el imaginario del historiador y lo que es la imagen en sí, es decir, puede ser, como en este caso, una fotografía, una pintura, una escultura, y todo eso es lo que va dando vida a lo que es la cohesión social. Es decir, la cohesión social es la que se da en función de el acercamiento que tenemos nosotros, por ejemplo, académico, que en este caso, pues, una cuestión es la cuestión religiosa de las vivencias de nuestra fe, pero otra cuestión muy importante es la cuestión académica. ¿Qué tipo de imagen es? ¿Qué es una imagen de vestir? ¿Que si tiene tal encarnado? ¿Que si es de tal siglo? Entonces, esa es otra parte de esta cultural vivencia. Totalmente, una cuestión cultural, y que también es la función de lo que es la cultura y de lo que es la espiritualidad, lo que provoca la personalidad, tanto de la ciudad como de las familias, como de todo este entorno o este intercambio de ideas y de ideas, personas, pueblos, y que va al ámbito nacional. Y pues ahora con estos tipos de programas, pues ya tenemos pues hasta incluso reportes nosotros de, por ejemplo, del interés, por ejemplo, de las sociedades guatemaltecas que residen en el extranjero, ¿no? Sí. Las principales ciudades de, qué sé yo, de Nueva York, de Los Ángeles, y de todo, que donde hay muchos como connacionales, y que también viven todas estas cuestiones de la fe y del conocimiento, porque naturalmente el vivir en otra sociedad más avanzada provoca otro tipo de curiosidad, otro tipo de estudios como el que estamos exponiendo el día de hoy. Pero entonces vamos más atrás en la vida de Jesús de la Merced, y entonces veamos en el siglo XVIII, ¿no? Su acto de consagración que busca, fíjense bien, el posicionamiento de la devoción de Jesús de la Merced en el imaginario colonial, ¿no? Se manda a hacer un libro donde se exponen todas los actos que hubieron en torno de esto. Se fusiona lo que se llama la fiesta barroca, pero ojo, nosotros no tenemos que pensar que esa es la única consagración que se dio, y que es única, y que todo este halo que le queremos dar en el siglo XXI. Tenemos que pensar que eso es parte de lo que se llama la fiesta barroca, que también en México habían imágenes que eran en la Ciudad de México, en Oaxaca, en otras partes, ¿no? Entonces, y que cuando se da esta consagración, tenemos que pensar también que es 1717. Para que esto se dé, tenía que haber un permiso del obispo y un conocimiento del arzobispo de México. ¿Por qué? Porque Guatemala era un obispado que es parte del arzobispado de México. Entonces ahí hay muchas cuestiones, mucha tela que cortar, muchos documentos que no hemos visto. Y yo les digo, a lo largo de estos 30 años, ¿cuántos documentos habré yo visto? Unos 10,000, 20,000, pero son 30 millones de documentos. Entonces lo que yo pude haber visto es solo una arena de un bote lleno de arena. Ahora imaginemos en el fondo, en el mar, cuánto puede haber del conocimiento. Entonces todo esto no debemos de pensar que yo tenga la última palabra, o que ya salió el último libro de Jesús, en este caso especializado de los nazarenos de Guatemala, o el último. No, lo que hay son procesos de actualización del conocimiento,
Lo que hay es que sabemos hasta tal fecha, pero resulta que al día siguiente ya sabemos más porque encontramos nuevos documentos. Entonces, nosotros hacemos esfuerzos muy grandes, como en este caso, Carol, de venir a la casa, de ver cómo se hizo en este año el altar, pero ya el año entrante tendremos nuevos conocimientos y nuevas cosas. Entonces, en función de eso, ahora vamos más atrás de Jesús de la Nazaret, ¿no? Y estamos mediados del siglo XVII cuando se manda a hacer esta imagen. Pero ojo, la imagen se manda a hacer cuando ya tiene más de 50 años de existir la cofradía de Jesús de la Merced. Y va a ser una procesión caracterizada por ser una procesión de penitencia. Eso quiere decir que cuando sale la procesión, es verdad, va a haber personas que van a ir azotándose como parte de una penitencia, o que van a ir encapuchados, que van a ir encadenados, que van a ir cargando grandes cruces. ¿Por qué? Porque era lo que en su momento se consideraba lo más acercado a una penitencia, a algo que yo me acerco físicamente a lo que es el sufrimiento de Cristo. Nosotros podemos decir que eso es una locura, pero ¿quién no nos dice que es una locura? Como usted puede ver cómo tengo el pie ahorita por jugar fútbol. ¿Qué hacemos corriendo detrás de una pelota? Es producto del desarrollo de la civilización, de la sofisticación del pensamiento. Solo que aquí está un proceso de autoflagelación y aquí estamos en una cuestión lúdica de estar corriendo detrás de una pelota. Pero si nos damos cuenta, es esa misma capacidad del hombre de entenderse y de buscarse a sí mismo lo que nos lleva a hacer estas cosas. Y en esto nos ayuda a entender por qué Él es el patrono de curado contra las pestes y calamidades. Porque cuando no hay un conocimiento, simplemente hay un acercamiento, un espíritu de sobrevivencia, un espíritu de triunfo, un espíritu lúdico que nos lleva a ser mejores, ¿no? Entonces ahí estamos en ese estado de civilización. Y luego a esto vamos más atrás y vamos a la fundación de una cofradía. Una cofradía que nos dice qué es lo civilizado, qué es lo que consideramos nosotros, cómo debemos convivir. La cofradía no debemos de pensar que era solo encargada de vestir al santo y de hacer, es decir, a la imagen, ¿no? Sino que era una cofradía, es una institución de ayuda mutua, ¿no? Si yo no tengo dinero, voy a prestar, naturalmente que se van a cobrar intereses, pero son intereses simbólicos. No es como dicen que, por ejemplo, la iglesia se hizo rica de acaparar tantos bienes. No, esto no funciona así. La iglesia prestaba dinero a un interés moderado respecto de los particulares avaros, que esto sí es otra situación. Naturalmente todo esto ha sido reinterpretado. ¿Por qué? Porque recordemos que hay nuevas fases o nuevas facciones del cristianismo que para tener su idea tienen que destruir lo que está anteriormente, difamarlo, destruirlo. Y entonces en todo esto es en lo que tenemos nosotros tener mucho cuidado. Mucho cuidado también, por ejemplo, no pensemos que esto era como un banco que ya se hipotecaba y se remataban las propiedades. No, tenemos que pensar que también todo esto en su momento dio un nuevo desarrollo, un nuevo giro a nuestra sociedad. La incorporó a un proceso mercantilista, un proceso de desarrollo, y que nosotros debemos entender todo esto no cegados por lo que es el pensamiento del siglo XXI, sino tenemos que pensar todo esto a cómo se va a diseñar una sociedad en otra cosa totalmente distinta, y comprender que si hay gente que le gustaba la práctica de penitencia, pensemos a cuántos de nosotros no disfrutamos caminando detrás de una procesión. ¿Cuántos de nosotros el sol no nos cala? Está lloviendo y vamos detrás de la imagen y vamos todos contentos, hasta incluso he visto algunas personas, especialmente las personas mayores, que hasta incluso van rezando y se comunican mentalmente con la imagen. Entonces, eso es otra cuestión totalmente diferente a nuestra realidad. Entonces, estamos hasta incluso en esto, en un mundo moderno. Ahora pensemos cómo esto debió de haber aliviado a las personas, cómo esto debió de haber acercado a otras gentes que no conocían, por ejemplo, el internet, la luz eléctrica, que no conocían todo esto. Entonces es una cosa totalmente diferente. Entonces solo es la lectura, el entendimiento, el paso del tiempo, el que nos dice a nosotros, pues naturalmente que hay razón. El ser social determina la conciencia social, es una ley social, ¿no? Por ejemplo, solo sobreviven los más aptos. Naturalmente muchas
personas, lamentablemente en esta peste lo podemos ver, como muchos compañeros han muerto por no seguir todo un reglamento, pero por eso está el conocimiento y por eso estas imágenes siguen siendo el símbolo de la cohesión. Naturalmente, si yo sé que voy a ir a la procesión, voy a cumplir un protocolo, no voy a estar haciendo amontonazones. Yo sé que voy a la procesión, pero ya tengo que tener las vacunas. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, para que nosotros veamos. Tampoco vamos, como dicen otros colegas historiadores contemporáneos, ¿verdad?, a seguir pensando en que esto va a pasar solo, sino tenemos que incorporarnos a una realidad, claro, pero con el cuidado y con todas las medidas de precaución, porque recordemos de que, como dicen, Dios pone y Dios dispone, también nosotros tenemos que colaborar y también pensar en que el conocimiento nos ha llevado a otro tipo de prácticas, y esas prácticas nos permiten alcanzar ese estado superior. Y aún en este estado superior del conocimiento y el entendimiento que ahora tenemos, y los procesos de actualización de Jesús de la Merced, también nos permiten celebrar este aniversario con todo el entusiasmo, y pues ojalá que también celebremos el fin de esta peste. Entonces ahí estamos, Carol. Bueno, y sobre todo en esta procesión, que precisamente eso es lo que buscamos, aparte de conmemorar los 300 años del patronazgo, pues también pedirle porque cese esta pandemia, ¿verdad? Claro, y también en este sentido, la procesión también nos sirve, o estas reuniones nos van a servir mucho para honrar la memoria de nuestros difuntos, ¿no? Sí, y de quienes se fueron precisamente en esta sí, peste. Sí. Y tenemos también que pensar en el espíritu humano que permanece a pesar de las contrariedades y a pesar de las dificultades que en este caso nosotros estamos enfrentando con este gran problema. Muchos dirán, porque ¿qué estamos haciendo? Que se están haciendo amontonazones, que van a haber. Miren, siempre han habido problemas, y pensemos que a muchas gentes también están en muchos lados. No queremos, por ejemplo, o son ellos los culpables de los que van a hacer esto, pero también pensemos otra cuestión. Antes de señalar esto, tenemos que ver nuestros errores. ¿Cuántas gentes de estas no van a los amontonazones en las discotecas, a hacer amontonazones a los mercados, a comprar y vender cosas que no necesitan? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y antes de juzgar qué van a hacer los demás, debemos pensar qué más he hecho yo responsablemente para que esto no siga adelante. Entonces, respetemos, tratemos de llevar todo esto, y ojalá que así sea. Esto nos ayude a alcanzar pues una celebración que va a ser el fin de esta situación tan difícil que estamos confrontando. Y, ¿por qué no?, tener un aniversario más, seguir toda esa secuencia que afortunadamente ha mantenido esta cofradía, todo este trabajo que ha mantenido el señor cura de la iglesia, las personas encargadas, qué sé yo, de la historia, el culto, que también ese reverdecer de esta nueva generación también hace que otra generación quede al margen de esto, pero tratemos todos de evaluar también el trabajo, porque muchos decimos, ay, en tal fecha comenzó y resurgió la iglesia. No, esto ha sido un trabajo de muchas personas, y no debemos desvisibilizar y desvalorizar lo que las antiguas generaciones también hicieron. En este caso, todos debemos recordar, por ejemplo, el trabajo a los muchos años por ejemplo, del doctor Cepeda, del arquitecto Eduardo Andrade, de Valdeavellano, todas las grandes personalidades que han estado en la Merced, ¿no? Y más atrás, ¿no?, el padre Ignacio Prado, y si así vamos más atrás, encontramos más nombres, ¿no?, de los cofrades, que todos han hecho cada quien en su momento lo que les toca. Entonces, ya hoy se llega a una historia, se llega aún hasta aquí, y entonces, qué bueno que se plantee un nuevo futuro, una nueva visión, y que ojalá todo esto nos ayude a la mayor expansión del sentido de identidad, al mayor sentido de toma de conciencia, y ante todo una cuestión que es muy importante: respetar a los demás, ¿sí?
tratar a los demás como quieran que nos traten a nosotros. Entonces, todas estas cosas y que se den a través de esto, ¿no? Y que vayamos una vez más dejando esos pasos y esos sentidos de que yo soy más porque estoy en la directiva de tal hermandad, que yo estoy aquí o que yo estoy más cerca de la imagen, que esto y que el otro. No. Pensemos en que todos somos guatemaltecos, todos queremos un mundo mejor y pues ver cómo compartimos todo el conocimiento, toda la vivencia de la fe con todas las personas, o todo lo que hacer del conocimiento, ¿no? Cómo se pueden interpretar los documentos, cómo todo esto, pues si ustedes lo ven, pues pueden consultarlo en la página de internet de la Escuela de Historia del Instituto de Investigaciones y ver cómo todo esto llega también como parte de nuestro aporte también a la cultura de Guatemala. Y muy importante también en este caso, claro, que en ese estado superior del entendimiento que pueda tener, nos contacta y nos dice, hagamos tal cosa, vamos a tal punto, tengamos la vivencia de la fe, pero también la vivencia del conocimiento. Y eso es lo que nos hace ser guatemaltecos, eso es lo que nos da la identidad. Yo lo puedo ver desde un punto de vista, otra persona lo va a ver bajo el devocional, otra bajo el científico, otra bajo lo que le conviene, pero la cuestión es, la imagen está viva y ojalá lleguemos a esa gloriosa conmemoración y ojalá que lleguemos a este fin de la peste lo más antes posible. Sí, ya deseamos que llegue ese 26 de febrero y no digamos el fin de esta pandemia también, Fernando. Pero continuando con el tema, en esta revista de estudios 2008 de la cual estamos hoy platicando, he logrado ver que en ella se plasman una serie de imágenes de Jesús de la Merced y lo importante que ha sido a través de la historia precisamente cómo esta imagen la han tomado en dibujos, en diferentes imágenes, bueno, a través de la historia. Antes no había litografía, pero entonces lo pintaban, lo dibujaban, y conforme ha avanzado la tecnología o ha evolucionado el mundo, lo hemos visto de diferentes maneras. Hablemos un poquito acerca precisamente de esto. Claro, para entender esto tenemos que entender una cuestión que es muy importante. Es el posicionamiento de la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, como una vivencia de nuestra fe, ¿sí? Y Guatemala muy identificada con el dolor de Cristo. Claro, pero muy identificada también a los patrones de existencia del sentido también de la penitencia prehispánica. Porque pensemos que aquí hay un pueblo, pero también yo no estoy en esto particularmente como historiador de acuerdo con que un pueblo subyuga a otro. Sí hay ese proceso, pero también entiéndase, hay un proceso también de consenso. Un proceso de consenso en el qué es lo que hay en común. Hay en común la penitencia, hay en común la jerarquía social, hay en común el pueblo. Entonces también hay lo que se llaman los equilibrios sociales. Y en este sentido, esta imagen va a ser una imagen de equilibrio. Pero ojo, lo que se considera de equilibrio de lo que en ese momento se va a considerar como lo civilizado. En este caso, lo civilizado siempre va a estar lo que está en un estado superior material e intelectual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vienen los libros, ¿no? Los libros, pero los libros van a traer la idea de que como no se va a hablar el mismo idioma, porque eso va a ser otro gran problema, sí. ¿Sí? Porque pensemos que en España se va a hablar catalán, valenciano, no es solo un idioma. En México actualmente pues, han sobrevivido más de 100 idiomas indígenas, en Guatemala 23, entonces eso nos da una idea. Entonces la imagen va a cumplir una función social mediática. Entonces van a venir los libros, pero los libros van a tener que ser ilustrados, ¿ya? Identificados en latín y con un uso simbólico. Entonces por eso es que precisamente el Señor de la Merced vemos que va a usar una soga al cuello, ¿no? Porque es símbolo para que cuando nosotros lo veamos recordemos, por ejemplo, que Cristo fue aprendido, ¿ya? Es decir, que fue aprendido. Luego, ¿por qué va a usar túnica morada o roja o marrón? Porque es el símbolo de la penitencia. Entonces va a haber una serie de elementos que se llama el lenguaje iconográfico. Y entonces el lenguaje iconográfico es el que nos va a permitir que sean identificadas y que podamos realizar en este caso la procesión de penitencia. Entonces en función de eso es que este documento que pueden consultar para ver cómo se ha reproducido la imagen de Jesús y ver cómo ha llegado a los pueblos. Y entonces si podamos ver
cómo llegan esos grabados desde el reino de Flandes, ver cómo llegan a España y ver cómo sirven de imágenes mediáticas o imágenes de cohesión social. Y en este caso la imagen piloto va a ser Jesús de la Merced, y las alternas o que van a reproducir ese sistema son todas las que vamos a encontrar en este documento. Sí, ahorita precisamente recuerdo, pues hablando de Jesús de la Merced y cómo ha sido plasmado, lo importante que han sido también a lo largo de los años los turnos. Por supuesto. Precisamente Nelson guarda dentro de sus tesoros de la familia los turnos de su abuelito, algo parecido a usted con lo que tiene de Jesús de Candelaria. Es exactamente lo mismo. Sí, entonces Nelson tiene los turnos más o menos de 1930 a la fecha. Claro. Entonces, ¿cómo empezaron todos esos turnos? Y lo veíamos ahorita precisamente antes de estar en esta plática, cómo también esto fue evolucionando a lo largo de los años. Claro, todo esto que hemos visto, todo este desarrollo es producto de esa función mediática de la imagen, ¿no? La imagen tiene una función didáctica. ¿Cómo se va a reproducir? Primero, a través de pinturas y esculturas, que van a ser hechas a la medida, ¿no? En este caso, los grandes maestros del Renacimiento, como Leonardo, ¿no? Miguel Ángel, Donatello, ellos van a hacer cómo la proporción áurea-imagen se pueda meter a los libros, ¿no? O sea, cómo se reduce la imagen a través del uso de la perspectiva. Pero ojo, sus discípulos y los artistas calificados van a poder sacar esa imagen a escala. Y es ahí donde sale, por ejemplo, Jesús de la Merced. Y esa habilidad de los artistas nos lleva a explicarnos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la imagen de Jesús, por ejemplo, de la Iglesia del Carmen, que es exactamente como se parece mucho. Se parece mucho. Por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno de Ciudad Vieja, que es otra imagen sí. Muy parecida. En San Cristóbal, Verapaz también hay uno que se parece mucho. Ok, también por decirles algo, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, en la iglesia de San Francisco, hay una pintura exactamente sacada a escala de él. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que lo que hay ahí es la reproducción de la imagen, ¿sí? Ahí está todo el sentido didáctico de cohesión social, la imagen piloto y las subimágenes para llevar a cabo eso que actualmente nosotros conocemos como cohesión social. Y entonces todo eso era lo que ahora se hace a través de la televisión, a través de los medios. Y entonces, pues una vez nosotros lo entendamos y podamos interpretar esta realidad, estaremos más cerca y entenderemos más, por ejemplo, todo esto que se está dando de que si sacan o no sacan la procesión, de que si el semáforo está ese día en rojo se suspende, pero todos nosotros debemos comprender que todo esto ha sido así siempre, nos llega a nuestros días y ojalá se proyecte muchos años más. Todas estas polémicas, todas estas cosas que nos van a ir poco a poco dando esas nuevas vivencias de nuestra fe, que es lo que nos va a dar la cohesión social y la identidad de los guatemaltecos, de los departamentos, de los barrios y hasta de estos lugares tan cercanos que nosotros tenemos. Son 300 años de que se ha escrito la historia, cuantísimos documentos, tantos cuadros, tantas fotografías, todo. Usted ya lo decía, ¿cuántos millones de documentos habrán acerca de Jesús de la Merced? Pero creo que está en nosotros el seguir fomentando no solo la fe y la devoción, sino el arte y la cultura, que usted lo tocaba también hace un momento, lo importante, dependiendo de la perspectiva en la que nosotros lo veamos. Sin embargo, creo que hay algo de contraste entre la historia y la actualidad, porque antes en las pestes sacaban a Jesús y hoy no sabemos si sacarlo o no sacarlo, pero definitivamente las condiciones han cambiado, ¿verdad? Hemos crecido en número de habitantes en Guatemala y definitivamente las condiciones de la pandemia pues también no nos han permitido ciertas cosas. Claro, pero es ¿verdad? así, todo esto es así y es parte de la historia y la dinámica. Pero pensemos también que nosotros no pensemos que es la primera procesión que se suspende también por este tipo de situación, ¿no? El primer ya arzobispo de Guatemala que está en el estado de la República, digamos, de Guatemala, lo que es la República ya puramente liberal guatemalteca, ¿no? Y que fue el que dio identidad y forma a todas esas tradiciones. Según nos refiere el historiador
José Campoyo Mexicanos, en 1892 ya hubo una prohibición de procesiones por una epidemia de cólera morbus. Y entonces esto contrasta también en el documento que nos exhibe este historiador, Campoyo Mexicanos, en donde nos habla también de cómo Francisco de Paula García Peláez ordena a través de los libros de Cordillera y de los edictos que se saquen los santos patronos y se lleven, digamos, porque hay determinada peste. Pero cómo ese mismo sentido lo suspende posteriormente Monseñor Ricardo Casanova y Estrada. Entonces veamos que esas situaciones que usted está diciendo son plausibles y están dadas por una situación muy importante, por el grado de desarrollo de las relaciones de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. A mayor conocimiento, mayor sentido material, mayor avance de la ciencia. Pero ojo, también la ciencia necesita de la espiritualidad, de que convivamos, de que compartamos desde una flor hasta un vaso de agua. Y entonces todo eso es parte de lo que estamos identificando el día de hoy, o que las llamamos nosotros esta noche vivencias de nuestra fe. Bueno, pues gracias, Fernando. Ya para ir como terminando con este programa tan interesante y tan bonito, pues solo que nos pudiera hacer una pequeña reseña para que los amigos que nos ven pues tengan el interés de poder entrar a través de la página acerca de esta revista Estudios 2008 y lo que podemos ver en ella. Claro, nosotros en este tipo de documentos lo que se organiza en la Escuela de Historia son investigaciones de orden arqueológico, de orden antropológico y de historia. Actualmente pues ya hay archivística y hay enseñanza de la historia, que son otros renglones que se cubren. En esta institución yo lo que hago es la historia del arte, ¿no? Pero no una historia del arte vista como qué linda es la obra, ¿no? Porque entonces ahí estamos contemplando el aspecto estético, sino cómo esta obra mueve las ideas entre los distintos grupos sociales por encima de sus diferencias étnicas, culturales o de cualquier otra especie. Entonces ahí estamos hablando ya de otros conceptos un tanto más científicos, y es precisamente eso es lo que rescatan este tipo de documentos, que como parte de lo que es la construcción de la interpretación de la historia como ciencia y la escuela como depositaria de eso, es lo que va a tratar de plasmar en este tipo de documentos, los cuales pues el acceso es en forma totalmente gratuita, y ustedes pues simplemente se meten a la página de la Escuela de Historia, Instituto de Investigaciones, y lo buscan. Y ahí pues no solo hay también de Jesús de la Merced, hay de Jesús de Candelaria, hay de todo lo que pues yo he tratado de interpretar, enseñar, aprender por más de 30 años. Pensemos que estos son programas que tienen muchos años de funcionamiento, ¿no? Y quien los echa a andar en la Escuela de Historia específicamente, pues va a ser pues un gran investigador, si a veces ustedes lo recuerdan o lo conocen, don Celso Lara Figueroa, ¿no? Que en paz descanse, lo acabamos de perder hace 2 años. Claro, don Haroldo Rodas Estrada, que también fue parte del programa. Del programa, pues. Gabriel Morales Castellanos. Gabriel Morales Castellanos, que fue también director de la escuela, y posteriormente pues a esto le dan seguimiento otras personalidades y que lo traen a un mundo de actualización, ¿no? Por ejemplo, en el caso actual pues es afortunadamente un caballero, el director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés, pues quien también pues en algún momento pues ya estará con nosotros también en esta pues también la doctora Torres Valenzuela en algún momento estuvo, la licenciada Artemis, en los programas y en apoyo a todo esto, porque realmente la demanda del pueblo es mucha por este tipo de conocimiento. Ya usted fue testiga también del prólogo de un estudio que se hizo de esto de la Virgen de Santo Domingo, de las procesiones, y pues que mejor usted que tiene esta experiencia de tantos años de participar, ¿verdad?, en las filas de las procesiones, y sabe de este tema, y ante todo es esto, tiene una función mediática entre el conocimiento y lo que es el pueblo en sí, ¿verdad? Las personas del común, las personas de a pie, las personas que hacen todo esto por fe, devoción y también por cariño. Y entonces, y también hasta incluso actualmente en esto de las redes sociales y todos estos temas,
por ejemplo, en mi caso, que lo vemos o lo abrimos un poco más a un público, no necesariamente católico, no necesariamente protestante, cristiano, sino verlo todo como parte del materialismo, parte de la ciencia, pero también parte de una espiritualidad que es el equivalente al equilibrio emocional y espiritual, que pues debemos de tratar de no perder, porque cada día se pierde más todo esto por el avance de la cultura extranjera, de la cultura capitalista de los países desarrollados, que plantea ideas verdaderamente pues de sus productos, y es otro tipo de formas de relacionarnos. Pero realmente, pues aquí estamos, y pues como guatemaltecos, tratando de hacer todo lo posible porque no se pierdan nuestros valores, nuestras tradiciones y lo que también se conoce como el tejido social. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la apertura, por siempre estar con nosotros. 23 años en la radio, y pues ahora a través de la tecnología llegamos a sus hogares a través de Vivencias TV. Nos están viendo pues a través de sus diferentes dispositivos. Mil gracias por estar pendientes de nosotros. Seguro tenemos muchísimos más programas, pero este se nos hizo muy interesante precisamente por la efemérides que estamos a punto de vivir en los 300 años del nombramiento de patrón jurado de Jesús de la Merced, esta consagrada imagen que mueve a muchísimos de nosotros, católicos, cucuruchos y devotas cargadoras. Así es que, Fernando, de verdad, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa. Ha sido un programa muy enriquecedor y seguro no va a ser el último. Hay tanto de qué hablar, tantas imágenes de las que tenemos que documentar, pues precisamente no en libros, pero sí ahora a través de las redes, a través de las cámaras, y los invitamos a todos ustedes a que sigan pendientes. Fernando, de verdad, estamos muy agradecidos por haber recibido aquí al equipo, y a todos ustedes los invitamos a que sigan pendientes de todos los programas que tenemos de Vivencias TV. Muchas gracias y hasta pronto.